por un momento de cuáles palabras aquí Sí, han yo tengo una cambiado. lista. De las, no de la jerga, no, de las palabras que han cambiado, cómo se han degradado y cómo las redes sociales, los medios de comunicación han servido para hacer que mucha gente ya piense que es así que se dice. Pero antes me querías hablar del lenguaje urbano. Cada día es más complicado. Tú escuchas las canciones y tú no entiendes la mitad de lo que se... No, todo, dos terceras partes. A menos que pertenezcas a ese mundo. A ese grupo, porque las jergas son como si fueran guetos. Tú las usas ahí porque tú tienes que diferenciarte del resto. Y eso va en contra del idioma. El idioma tiene que enriquecerse cada día más. Entonces una investigadora, una colega mía de otro país, me dijo que la llevara a un barrio. Tuvimos que buscar pues unos amigos y ella grabó. Ella no entendía nada y le tuvo que decir a uno de un colmado que le tradujera. Yo te voy a leer de una jerga. Yo estaba parado en una esquina, lo siento el tema, porque el tema es el que se trata en los barrios, yo no tengo la culpa. Y vi unos palomos camellando. ¿Unos palomos camellando? Ellos tenían ese era un niño de 13 años. Ellos tenían un coro raro y como que me querían jolopear. Como yo no cojo cotorra de nadie, saqué caliente. Después me enteré que esos palomos eran unos piedreros y que habían metido al medio todos esos carajitos que no eran de nada. Pero yo lo entendí perfectamente. Sí, pero también, pero una extranjera perdida. Ya sé. Ella no. Entonces pero lo que se entiende. No, lo único que yo no entendí fue jolopeando. ¿Qué será jolopeando? Pero se entiende porque nosotros hablamos el español dominicano. Pero el español tiene normas que tienen que tener un estándar. Para y comunicarse. si nosotros no conservamos el estándar y no hacemos que la educación lleve al estudiante a ese estándar, entonces sí nos vamos. Entonces la traducción que le tuvieron que traducir y el mismo muchachito sabía la traducción porque él sabe la norma estándar. Eso es bueno, que lo sepa por lo menos. Sí, peor es que no lo sepan. Y dice, yo estaba parado en una esquina y vi unos muchachos camellando, porque el camellando ya se sabe que eso es es de droga. Sí, pero eso es lo que se habla en esos sitios. Sí, un camello. Ellos estaban hablando algo que yo no entendía y querían como que yo los acompañara, jolopear, ¿verdad? Jolopear es como yo no acompañar. sabía ni los conocía, me fui de ahí enseguida, o sea, ese es el resto. Después me enteré que esos muchachos venían y consumían y la por roca, culpa la de piedra, ellos, crack. sí, que eran tranquilos y que estaban y que lo habían metido a lo que ellos no tenían que estar. a los niños en el Entonces, eso es un inicio de un, no degradación, pero de un inicio de algo. Otra forma de comunicarnos dentro del lenguaje. Exactamente, que la escuela tiene que remediar. Pero ahí es interesante ver que hay como, digamos, dos registros de la misma lengua, lo que significa que el estudiante tiene conciencia de lo que está bien y de lo que no podría estar mejor, o podría estar mejor tal vez. Por eso o de lo que es la jerga, punto, o de lo que es la jerga, que es una necesidad porque es una forma de comunicarse. De comunicarse con Decíamos los otros. fuera de cámara que la jerga es como la comida. Bueno, lo importante es que tú te alimentes. Entonces, si tú lo que encontraste en la mañana fue a lo mejor un pan con mantequilla y eso es lo que hay, lo importante es que tu estómago esté, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la comunicación. De momento yo lo que me quiero es comunicar, me quiero expresar y con esto que yo cuento. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la escuela en este momento? Pues la educación, por supuesto, tiene primero que concientizar al estudiante del habla formal y el habla informal, para que pueda en un momento determinado discriminar al estudiante cuándo comunicarse, de qué manera, cómo hacerlo, y sobre todo lo que tú decías, de no discriminar a un estudiante porque hable, por ejemplo, con la I, si es ibaeño. Por eso es que se trabajan con los valores y las actitudes en el currículum dominicano. ¿Ustedes están de acuerdo de que esos lenguajes se utilicen en los medios de comunicación? Los vulgares no. Los vulgares. Los vulgares no. Pero la jerga, o sea, la jerga que se Pero puede la jerga utilizar. comprensiva, porque hay un nivel de jerga. Quisiera hacer un énfasis en relación a los entornos digitales, a las redes sociales, específicamente. Ese niño de 13 años, ¿verdad?, que habla en su vida cotidiana, en un contexto cotidiano, de esa manera, al mismo tiempo lo hace en las redes sociales. Otro niño que quizá no tenga la formación que él está reflejando, de que entiende qué significa la jerga, lo absorbe. Y sabemos que los niños ya tienen acceso desde muy temprana edad a internet y a las redes sociales. Entonces voy formando una sociedad que habla, que va perdiendo el idioma, va perdiendo la lengua, porque estoy fomentándolo en la vida cotidiana como si las redes sociales también fueran vida cotidiana en todos los sentidos. Y las palabras que aprenden
palabras que aprenden son no esas. son de la lengua, son de una jerga, en el Espere. espacio de ocupar, de aprender Pero nuevas yo quiero que palabras. ustedes me expliquen qué pasa con personas que son bachilleres o que han ido a la universidad, que han tenido formación, educación, y sin embargo, cuando están en Instagram, en Twitter o lo que sea, Hablan te escriben así. que con K, cuando están chateando. Porque, porque Las es lo que modas. te explico. Ajá. En ese contexto es adecuado, porque es el momento que lo determina. Ahora, ese estudiante, por ejemplo, si tiene conciencia, en un sentido común, sabe que cuando tiene que redactar un ensayo o escribir un informe, Claro. por supuesto no va a utilizar esos códigos, La K porque es para dependiendo del quitar momento. caracteres, para quitar caracteres, porque hay una Sí, limitación de pero tú caracteres. te acostumbras a eso, Eso escribiéndolo es, y sí. viéndolo, Lo que que hay esa es la es- forma normal. Lo que hay es que Mira, yo creo limitar. que Y los no. apóstrofes, Pa. ¿cuáles son? Son muchísimos que se ¿Por usan. qué para- PQ? ¿Por qué es PQ? Pa'lante. Ah, pero eso lo ponía yo cuando cogía clases Sí, de la pero universidad y estaba rápido. eso está bien, eso está bien, porque eso es en las O redes XQ. sociales. Pero cuando nosotros usamos con mucha frecuencia Ajá. pa'lante, dígame alguno, atrás. Pero es que- pero es que también cortamos la tuvo, palabra. Pero es que Tuvo, también en las tuvo, mismas redes sociales tuvo hay que en lugar de limitar. estuvo. En las mismas redes sociales hay que limitar cuándo es un entorno formal y cuándo es claro. informal. Eso Si es lo es que hay que un hacer. chateo, estoy conversando con una El persona. WhatsApp, por el ejemplo. WhatsApp. Hola, ¿qué Claro. hace? Yo puedo tener, es un ambiente cotidiano, un ambiente muy Informal. cercano, informal, pero ya cuando publico y dejo establecido en una publicación de Instagram, en una publicación yo como una persona que ha ido a la universidad, que está formada, Ajá, pero eso- entonces estoy diciendo que eso está correcto porque Pero lo para este estoy que tener celebrando. nivel de No es válido conciencia O muy si usted grande. es un Ponerle- senador o senadora de la Perdón, República. Ah, pero bueno, no sí, es ahí válido ya. entonces Sí, ponerle un entonces ahí asterisco sí. o algo para que se sepa que yo lo estoy usando así a propósito, por ejemplo. Eso Claro, lo en usamos un momento mucho. determinado. Ponerle no un asterisco, sino, ¿cómo se llama? Un apóstrofe. Un apóstrofe, Un apóstrofe. para Pero que por se supuesto. entienda que yo lo estoy haciendo así a propósito, que yo Sí, sé que se dice sí, para claro. cuándo. Cuando pero se yo le, estoy poniendo Claro, es cierto, claro. es cierto, María Se podría. Celia, cuando se le, ella, tú tienes razón, Claro cuando que se sí. le pone la Señora, apóstrofe es que porque era Pero Es también, que, pero claro. también es, para eso que estamos comentando ahora, hay que tener un nivel de conciencia y formación mucho más avanzado. Bueno. Para tú saber discriminar los diferentes escenarios y no dejarte permear por ellos. O sea, porque es como cuando estamos hablando, nosotros estamos acostumbrados a cortar las palabras como tú estás, cuando uno va desarrollándose, uno comienza a entenderla como normal. Sí. Hasta que tú estás fuera del país Sí. y ves a todo el mundo hablando con las S, que no te entiende porque estás hablando No. atropelladamente, Te come muy toda la S. rápido. Bueno, pero Entonces, Faride, ¿por qué? Porque nos vamos acostumbrando Pero a cada eso. vez ya estamos Faride, más pero familiarizados para esa formación con la ya forma. tenemos la solución. ¿Cuál es la solución? Estamos ofreciendo en la Ah, pero no Pontificia hemos Univers- terminado, deja que eso lo vamos a hacer ahora. Yo quiero saber, la jerga, ¿llega para quedarse o es después pasajera? no me da la La paz. jerga, Sí, de Mira, la que eso estamos es- hablando. Eso es muy importante. No, la jerga, la jerga ¿Cada cuánto tiempo cambia? Porque que esta juventud Las jergas es son la que tiene pasajeras. 17, 18, Las se la jergas. aprende ahora, pero de aquí a que a 10 años ya es otra. Yo recuerdo que cuando mi padre me decía que en su época no se usaba lo mismo que hablaban sus hijos, eso quería decir que en su época había una pseudo jerga. La jerga de ellos. Claro. Las jergas siempre tienden a desaparecer. Lo que no desaparece es el léxico que se utiliza en esa jerga, porque la lengua va absorbiendo el léxico. Entonces, en cuanto a eso que se cortan las palabras, eso es lo que se llama la economía lingüística, que es intrínseca al ser humano. El ser humano ya se ha comprobado que tiene en los lóbulos del cerebro un espacio para la expresividad. Y los neurólogos están de acuerdo. Y tenemos esa aptitud. Ok, de vamos comunicar. a hablar de otras cosas que nosotros ya estamos adoptando. Incluso las personas están pensando, porque mucha gente, con el paso del tiempo, a veces uno escribe una palabra y dice, caray, ¿era con S o con C? Y tú vas y buscas porque te chocó, te sonó raro. Pero si tú con mucha frecuencia lo ves así, ya el que va subiendo entiende que está así. Por ejemplo, los gerundios. Siempre han sido eando, abueleando, que siempre. eso es una forma de un gerundio, chateando, chapeando, por ejemplo. Pero ahora es abueleando, chapeando y todo con I. Guiando, sí, sí, es cierto. Quitaron la E Sí, y pusieron la I. Eso es válido en la lengua. La lengua llega un momento que va a tener que aceptarlo así y reconocerlo incluso como un regionalismo de ese Sí, país. si es tan flexible que se puede despatillar. Dios mío, pregunta. Ha ocurrido en el pasado con las palabras que se han ido transformando de esa manera. La pregunta es, en la generalidad, es decir, ¿va a haber ese cambio?
Exacto. O sea, habrá un cambio en la Eso es generalidad. aquí en República Dominicana, yo no lo he oído en No, otro sitio, en por el la mundo I. entero. Señores, nosotros no hablamos como el castellano arcaico. Óyeme, ha ido ahí, cambiando. estoy hablando Porque de estas hablamos nuestro. expresiones Sí. con los Pero hay que tener en cuenta que esas expresiones muchas veces se pronuncian de una forma y se escriben de otra, porque recuerda que la expresión oral es más flexible. Chapeando más se espontánea. escribe con I. Entonces, a la hora de escribir, Aunque es porque por chapear, ejemplo, de chapeo. lo mismo pasa con la pluralización. Yo puedo decir los muchachos, pero yo escribo los muchachos. Sí, pero la Entonces, palabra a la que me refiero, chapeando, abueleando y todo eso, antes era abueleando, Con E, con E, con E, chapeando, sí. ahora Sí. es con I. Eso es una con E. tendencia que Por puede ejemplo, pasar. puede otro, pasar. los aumentativos, antes eran con Z. A mí me enseñaron que eran con Z. Sí. Ahora yo veo a todo el mundo poniendo bombazo, programazo y en redes sociales, gente culta, de Sí, todo sí, tipo. es cierto. Yo me Sí, suscribo a lo que es dice cierto. la maestra, de que se utiliza la jerga ahora, pero luego se transforma y vuelve otra jerga. Puede cambiar. Porque, Puede cambiar. o sea, Sí, lo- pero eso no es una jerga. No, esto es pero, una pe- pe- tendencia. pero lo que tú dices Eso con es un la- cambio. Es un Eso cambio, una un cambio, tendencia, es un una Pero cambio que en no la cambia palabra. el concepto. Sí, pero yo creo que Pero esa es se- una pero no tendencia cambia de el moda. Por eso pregunto, ¿es válido? pero se No, utiliza no es en que el sea tan contexto válido, actual, pero yo ¿no? creo que es una moda. Porque hay modas en las Si pronunciaciones. no cambia el concepto, ¿Qué es más decía? fácil que se mantenga. Que aunque sea una moda, se da en un contexto Determinado. dentro de la jerga, dentro de ese entorno. Ok. No, y acuérdate que programazo, por ejemplo, tú decías que si se escribe... Siempre se ha escrito con Z, pero Es que se los escribe con aumentativos- Z, lo que pasa es que no, la la Z- gente No, ya la está gente lo con escribe con ese ese. todo. Lo que pasa es que la Z no la pronunciamos. Es muy difícil. Tú no vas a encontrar a alguien que diga corazón. Espérate, eso es otra zapato. cosa. Eso es otra cosa. Porque hay una defonologización Eso es de la otra Z. cosa. El que no lee, El que no lee. y solamente habla por lo que escucha, Sí, exacto. por supuesto, a la hora de escribirlo, Es cierto. lo va a escribir como lo escucha y lo va a escribir mal. Claro. Pero la gente que sabe que era con Z, ahora si tú lo pones con Z, no suena como igual que si tú lo pones con S. Claro. Si tú lo escribes con S, programazo, y todo el mundo te lo acepta como bueno y válido. Pero hay otro tema, y es el tema de cómo la globalización va afectando también el desarrollo del idioma y van cambiando estructuras gramaticales. Entonces tú tienes que en un idioma el adjetivo se pone primero que el sustantivo y en otro idioma que es al revés, y entonces tú terminas adoptando estructuras que no son las Anglicismos. propias de tu idioma. Eso sí que y es no te das peligroso. cuenta ni siquiera cuando lo haces. A Eso es propósito verdad, de eso, eso es y que verdad. me enseñaran ¿Cómo tú estás ahora, o cómo estás tú? Ahí hay una diferencia. Hay una Y en diferencia, el Caribe es que se dice cómo tú estás porque viene del inglés. Claro. En España, en Iberia y en otros países Sí. de América dicen cómo estás tú, que es la forma correcta. la capacidad Bueno, de para ellos. razonar. Pero está aceptada la nuestra. La capacidad de Claro. razonar, a propósito de un comentario que me están haciendo, aumenta con el dominio de más palabras, La capacidad de razonar. Interesante. Aumenta con el dominio de más palabras. Yo creo que no solamente de más Los Hay palabras. idiomas que limitan la capacidad de Mira, pensar. no. El dominio está en el cerebro. El vocabulario lo puedes fortalecer. Pero si tu dominio tú lo tienes intrínseco, natural, desde que nace, no te lo quita nadie. Sin importar el idioma que se hable. No hay idioma que te dé inteligencia. La inteligencia idioma la que te tienes en el limite el cerebro. razonamiento. No, imposible. Claro, Las porque lenguas tú- todas tienen... Lo que definitivamente puedes comunicar mejor. Ok. Por supuesto. Por supuesto, e impresionar. Es que eso es muy importante. Impresionar. O sea, cuando una persona puede comunicarse correctamente, los demás dicen, esta persona tiene una buena educación, por ende, debe claro. hacer mejor el trabajo. Fíjense cómo influye. Es Y luego, cuando tú eres un modelo, aunque aquí hablemos todos mal, si dijiste morido, te acaban. Pero todo el mundo habla mal. O sea, Entonces, ¿quiénes somos para ponerle el dedo acusador? Exacto. Dice Eva Pérez Castro, la cotidianidad también se ve en los anuncios. ¿Qué pasa con todos esos anuncios con Spanglish? Por ejemplo, Tamo Open, lo vi en la Avenida Independencia, así de grande. Tamo Open. Lázaro Carreter de la Real Academia hizo un libro buenísimo, El Dardo en la Palabra. Acabando con todo eso. Es cierto. Dice Francisco Adames, las marcas en sus campañas publicitarias han adoptado la jerga para llegar a determinados sectores de la sociedad que cada vez son más. No más. Son más. Es correcto que usen la palabra sin usar lo que significa
porque hay algunas que sí han usado la palabra, pero también dicen lo que significa tal cosa. Es preferible que se diga lo que significa por lo que dijo él. No, y muchas veces el mismo contexto se encarga también de explicar por sí mismo lo que significa. ¿Se terminará aceptando en las formas en que escribimos algunas palabras? ¿La Real Academia terminará aceptando que con K y otras construcciones que hacemos en redes sociales? La evolución. Pausa. Nos vamos a una pausa. La gente sigue escribiendo. Barcelista Grullón, me molesta que me vivan acosando simplemente porque trato de usar un amplio vocabulario. Hermano o hermana, Barcelista Grullón, no sé si eres chico o chica, síguelo usando, que algo se le queda a los demás. Cuando regresemos de la pausa, seguimos comentando. ¿Qué tema tan bueno? Yo, antes de que Irene haga un anuncio, Barcelista vuelve y dice algo. A mí no se me va a olvidar que el tío Mariano Lebrón dijo que se debía usar al menos un promedio de 500 palabras diferentes para poder entablar una buena conversación y que en República Dominicana solo estábamos usando un máximo de 50. Desde entonces uso el diccionario. Usar el diccionario no nos cae mal. Muy bien. A ver, Irene. El diccionario es importantísimo, Claro. El mataburro no se puede dejar. Pero no tengo la solución para los docentes y para la sociedad total, porque el idioma va a todas partes, a todas las profesiones. Y entonces la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra pues está ofreciendo un doctorado en estudio del español, lingüística y literatura, abierto a todo público. Ya pueden ir a depositar sus expedientes. ¿Tienen que ser profesionales universitarios o pueden ser obligatoriamente? Tiene que dirigirse, tiene que ser profesional, dirigirse al decanato de doctorado. Hay que posgrado, tener una licenciatura primero. y una maestría, y sobre todo que para el depósito hasta el 26 de julio. Iniciamos en septiembre. Qué interesante. Y también hay becas del MESIT para ese. Hay becas del MESIT para. Ay, qué bien. Así que me encantaría hacerlo, de verdad que sí. Destacar que es el primer doctorado que ofrece una universidad dominicana. Bien, un aplauso a la Pucamaima por eso. En esto. Y quiero recordar que está en su mejor momento, porque acabamos de darle a la sociedad 6 nuevos doctores, él es uno de ellos, o sea, 5. Y doctorandos que están en proceso. Y doctorandos con investigaciones excelentes, muy interesantes y muy variadas. Este tema de verdad da para muchísimo más. A mí se me quedaron muchas ganas de decir muchas cosas, palabras que se muchas dicen palabras. y que no. Yo lo que me quedo para No resumir significa lo que la con gente que cree. conozcamos nuestra lengua y luego decidamos en qué ambientes, en qué lugares y de qué forma queremos comunicarnos de acuerdo al ambiente. Y yo sigo insistiendo, en medios de comunicación tenemos que usar la mejor forma porque somos maestros. Claro. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente que aprende escuchando a alguien hablar en los medios de comunicación. Lástima que no enseñemos a escribir. Y hay que leer. Porque cómo estamos sufriendo con las redes sociales cuando la gente está escribiendo. Las redes sociales hay Kindle, hay libros recomendación. colgados gratis. Si usted no tuvo una buena educación. Hay corrector automático. Actívelo. Usted se puede meter al diccionario de la Real Academia Española. Todos podemos cometer un error. Real Academia Española. Todos podemos cometer un error. Claro. Pero que si lo hacemos con frecuencia denotamos pobre educación. Sí. Y si no nos enseñaron bien, vamos a leer. Los libros están ahí y no son caros. Y en los libros aprendemos tantas palabras. Un libro y un diccionario al lado. Señores, buenas noches. Un beso grande. Hasta mañana.